Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego comprende el disgusto, la crítica social por la actuación por la situación, mejor dicho, que se creó en Cataluña en relación con los servicios de cercanías y todos los sobresaltos y demoras que está provocando las obras del AVE. Compartimos todas las medidas y propuestas que racionalicen, mejoren la situación a corto plazo y, desde luego, que modernicen las infraestructuras ferroviarias de Cataluña, no solamente las infraestructuras ferroviarias convencionales, sino también las infraestructuras de alta velocidad. A pesar de tener muchas diferencias de matices en relación con los 8 puntos que trata la moción en referencia a los problemas ferroviarios en Cataluña y de las distintas responsabilidades, sabiendo que muchas veces no se trata de hacer una dualidad antitética entre servicios de cercanías, servicios regionales y servicios de AVE, porque no dejan de ser complementarios, y muchas veces el AVE no deja de ser también un ferrocarril a la altura del siglo XXI, vuelvo a repetir que nada tenemos en relación en contra de esos 8 puntos. No vamos tampoco a hacer un juicio de valor sobre el debate político que está dándose en Cataluña, las lógicas confrontaciones partidarias, y tampoco vamos a hacer una evaluación de la actitud y el comportamiento de la señora ministra de Fomento, aunque siempre hemos dicho que podría caracterizarse por mayor cintura diplomática y también por una actitud muchísimo más constructiva y menos prepotente. Como sin duda alguna estamos ahora en una traca final de un uso electoralista de un grave problema que desde luego es legítimo utilizarlo también en el ámbito electoral, aunque no debía de despistarnos del objetivo fundamental que debe de guiarnos a todos, que es mejorar la situación, rectificar las conductas inapropiadas y que no se vuelvan a producir precisamente estos caos y estas situaciones de sobresalto. Sin embargo, el punto 9, señorías, en consonancia con nuestra actitud tradicional, nos parece que en una parte no es acertado. Y voy a decir primero la parte que no nos parece acertada. Sin duda, una reprobación de la señora ministra de Fomento sería asumible desde el punto de vista de rechazar su poca disponibilidad al diálogo. Pero creemos que pedir el cese en este momento de la señora ministra de Fomento al final de la legislatura no es precisamente la mejor forma de conseguir la eficacia, la operatividad y, en todo caso, recuperar el objetivo fundamental, que vuelvo a repetir, es que funcionen las cercanías y que la línea del AVE llegue con toda seguridad para los trabajadores en primer lugar y también para los usuarios de las cercanías y regionales en el momento que se considere apropiado, oportuno y que no cree más problemas. Y, dicho esto, nos gustaría también asumir claramente que no se puede descalificar a todo el equipo ministerial por los comportamientos o las palabras de un determinado responsable, por muy superior que este responsable sea. Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, tenemos que reconocer que hay muchos cargos del Ministerio de Fomento proclives al diálogo, a la actitud constructiva, y lo decimos desde una posición precisamente de una comunidad autónoma no privilegiada y que tuvo que esperar hasta ahora a que empezásemos a construir algo medianamente positivo. Ahora bien, dicho esto, nosotros comprendemos y compartimos, desde luego, el desasosiego de la representación política de Cataluña, y es el elemento para nosotros más preocupante y más digno de cavilación y de reflexión. Esa votación del Parlamento catalán en relación con este punto 9, que desde luego nosotros trataremos de valorar, y vuelvo a repetir, nosotros estamos dispuestos a una reprobación. Sin duda, el cese no lo vemos políticamente acertado en las circunstancias políticas actuales, en plena precampaña electoral y cuando está acabando una legislatura. En función de todos estos criterios, tomaremos la posición de voto que nos parezca más adecuada. Nada más y muchas gracias.